Hola, buenos días, ¿cómo estáis? Hoy tenemos un tema súper interesante, el mind setting, la mente eligiendo, cómo elige, qué ocurre cuando elige y qué es lo que hacemos después de elegir. Esto entra dentro de la serie que se llama Motivación y Liderazgo, la mente eligiendo, y es una revisión de unos cuantos puntos, son ideas, y usaré ejemplos, sobre todo que me han ocurrido a mí, o circunstancias, para entender de lo que estoy hablando. Me gusta utilizar mis ejemplos o mis experiencias porque son las que mejor recuerdo, las más intensas, las más vividas y así pues habla uno en lugar de los demás, porque a veces con estas charlas o sesiones estamos como contando cosas y en realidad son cosas que yo las quiero leer desde el lado personal, no desde el lado de los demás, más allá de que cuando estemos en marcha y funcionando pues observemos lo que ocurre. Así que nada, vamos al tema que es muy interesante. Dice así: el hecho de crecer en la vida, mejorar en todos los sentidos, conscientes, te afecta a ti, a los que te rodean y a la sociedad. Esto es un efecto, iba a decir un efecto dominó, pero bueno, el efecto dominó no me gusta mucho porque es como que todo cae, pero que eso sí que es un efecto réplica. Es lo que sería, nos han dicho muchas veces, predicar con el ejemplo. En realidad ni quieres predicar ni quieres ser ejemplo, pero sí que es verdad que en ese hecho en sí de crecer, mejorar, siendo consciente y de que las cosas te funcionen, a los tuyos les afecta porque les facilita, les ayuda en algún momento a alguien que esté en ese momento de no me arranco, a arrancarse, a tomar la decisión de que esto es posible. ¿Por qué? Porque lo ha visto. Seguimos. Al ver que tú puedes superar cosas, estás animando a otro. Una extensión de lo que acabo de decir. La mente humana tiene la capacidad de todo. Bien llevarte al carril conflicto o bien llevarnos al otro o a un in-between. Es decir, la mente es una pura capacidad y entonces ella en sí no disgrega entre energía buena, energía mala, que es bueno, que es malo, posibilidad buena, posibilidad mala, energía. Entonces la mente tiene la potencia total de llevarnos hacia un lado o hacia otro, o hacia híbridos, entre conjunciones de blancos con negros, y hacernos hasta creer que todo eso es correcto. O no, excepto cuando despertamos y entonces vemos que hay insatisfacción. Seguimos. La mente genera pensamientos, los pensamientos generan emociones, las emociones generan sentimientos. Repito porque ahora me voy a extender en este apartado. La mente genera pensamientos, los pensamientos generan emociones, las emociones generan sentimientos. Y vamos a ir a un proceso breve de explicar y definir qué es cada cosa. Y vamos a empezar primero con la mente. ¿Qué es la mente? La mente nos dice, cualquier diccionario que busquemos por ahí, que es un conjunto de capacidades intelectuales de la persona. Pero hay un segundo apartado que me gusta mucho, que dice así: parte del ser humano en el que se considera que se desarrollan estas capacidades. Bueno, la mente, por lo visto, funciona por aquí. Hay gente en meditación que nos dice que la mente reside aquí. Y hay gente en meditación que nos dice que la mente reside aquí. Tomarlo por donde queráis. Yo creo que el proceso vital reside aquí y que hay componentes, como son el del corazón y el de esta zona del abdomen, que también afectan mucho a la mente. Definidamente, vamos ahora a la palabra pensamiento. ¿Qué es un pensamiento? Porque como os acordáis, lo que he dicho es: la mente genera pensamientos, los pensamientos generan emociones, las emociones generan sentimientos, ¿ok? Eso es lo que hemos dicho. Así que vamos ahora a definir qué es un pensamiento. Un pensamiento es la capacidad que tienen las personas de formar ideas y representaciones de la realidad en su mente. Está súper clarito. Capacidad que tiene la persona de formar ideas y representaciones, esto es brutal, formar ideas y representaciones de la realidad en su mente. Aquí ya está incluido el concepto de que no, lo que vemos no es la realidad, lo dice clarísimamente. Formar ideas y representaciones de la realidad en su mente.
representaciones, relacionando unas con otras, parte del ser humano en el que se considera que se almacena información. Punto. Pensamiento fuera. Hemos definido pensamiento, hemos definido mente y ahora nos vamos a ir a hacer una diferenciación entre qué es una emoción y qué es un pensamiento, una emoción y un sentimiento. Porque de nuevo, volvemos a repetir, estoy explicando qué es. La frase decía así: la mente, lo que hemos definido como mente, genera pensamientos. Ya hemos definido qué es un pensamiento. Los pensamientos generan emociones. Y los pensamientos generan emociones y las emociones generan sentimientos. Importante una aclaración porque veréis que no he confundido. Las emociones se producen antes que las emociones se producen antes que los sentimientos. Repito, ¿veis que es un poquito complicado? Las emociones se producen antes que los sentimientos. Son pensamientos, emociones, sentimientos. Pensamientos, emociones, sentimientos. Ese es el proceso. Esos tres. Vaya, me ha costado un poquito. Entonces vamos a explicar ahora qué son las emociones y qué son los sentimientos. Y es así. Una emoción es un conjunto de emociones, es un conjunto de respuestas neuroquímicas y hormonales que nos predisponen a reaccionar de cierta manera. Las emociones son transitorias, son más intensas que los sentimientos, pero duran menos que estos. Se originan en las regiones subcorticales del cerebro. Son energía que se mueve a través de nuestro cuerpo y que solo se estanca si las reprimimos, las emociones. Las emociones preceden a los sentimientos. Aquí está clarito, porque como lo estoy leyendo, las emociones preceden a los sentimientos. Son físicas e instintivas. Por este motivo pueden medirse. ¿Qué emociones existen? Pues muy básicas. Culpa, alegría, tristeza y miedo. ¿Vale? Pensamientos, emociones, sentimientos. ¿Qué es un sentimiento? El sentimiento es la suma de emoción y pensamiento, es decir, es el resultado de las emociones. Una emoción se transforma en sentimiento en la medida que uno toma conciencia de ella. El sentimiento es la experiencia subjetiva, otra vez entramos en el área subjetiva, emocional. El sentimiento es la experiencia subjetiva de nuestra experiencia emocional. Experiencia subjetiva de nuestra experiencia emocional. Es subjetiva, algo que experimentamos de manera subjetiva que nos ha provocado algo que es una emoción. El sentimiento viene de emoción. La mente está eligiendo cómo se lo toma. Repito, el sentimiento es la experiencia subjetiva de nuestra experiencia emocional. Es decir, en el sentimiento interviene, además de la reacción fisiológica, un componente cognitivo y subjetivo. Por tanto, un sentimiento se da cuando etiquetamos la emoción y emitimos un juicio acerca de ella. Los sentimientos suelen durar más tiempo que las emociones. Y los tipos de sentimiento que tenemos, pues ya sabéis, tenemos de todo tipo: tristeza, miedo, hostilidad, frustración, ira, desesperanza, culpa, o positivos: felicidad, alegría, amor, gratitud, esperanza, y neutros: compasión, sorpresa. Bueno, hasta ahí he explicado ese puntito. ¿Ok? Entonces seguimos con el tema. Repito la frase y ya pasamos al siguiente punto. La mente genera pensamientos. Hemos definido qué son los pensamientos. Los pensamientos generan emociones. Hemos definido lo que son los pensamientos, hemos definido lo que son las emociones y las emociones generan sentimientos y hemos definido qué son los sentimientos. ¿Okay? Entonces, seguimos con esto. Así, según tratemos esta secuencia, iremos hacia el equilibrio o el desequilibrio. Todos tenemos los recursos, sin duda alguna, para vivir una vida plena y el mejor recurso de todos es el de entender el mindset, entender el estado de la mente. Entonces, el mindset se compone de la mente, del pensamiento, generando emociones y las emociones generando sentimientos. Punto. Eso es memoria. Aunque haya definido la psicóloga psiquiatra que las emociones tienen una parte química, que la tienen, provocan cosas en nuestro organismo.
Eso es memoria, y esa memoria es el mindset que nosotros tenemos a día de hoy. O sea, yo tengo a día de hoy un mindset, o sea, un estado mental general, como vosotros tenéis el vuestro. Y ese estado mental de ahora, mindset, me entrega una serie de cosas, de recursos inmediatos cuando ocurren cosas en mi vida. Llámense cosas felices, llámense cosas infelices, llámense cosas con la pareja, con el amigo, con los amigos, con el trabajo, con la política, con lo que sea. Y lo que vamos a trabajar es ese estado del mindset. El estado del mindset es energía pura y lo que hace es atrae lo que le damos. Básico. Seguimos. La mente, vale. Así, según tratemos esta secuencia, lo que acabo de explicar ahora, iremos hacia el equilibrio o hacia el desequilibrio. Todos tenemos los recursos, sin duda alguna, para vivir en una vida plena. Y el mejor recurso de todos ellos es entender el mindset, entender el estado de la mente. Y hemos de entenderlo porque funciona. Siempre ha funcionado y se puede visualizar y sobre todo se puede modificar. Nosotros podemos elegir, porque hasta ahora, y esto es común y normal y no pasa nada, ni va a pasar nada nunca, nunca nos hemos cuestionado nuestro mindset. No nos hemos cuestionado ni siquiera que tenemos un mindset, un estado actual de la mente. Ni lo hemos preguntado, pero ya es la hora de preguntárselo. ¿Ok? Lo tenemos asimilado con lo que expliqué antes, desde el pasado. Después de eso, podemos ir, después de ese estado mental, cuando lo entendemos, cuando lo comprendemos, cuando le hemos sobrepuesto un estado actual, un mindset nuevo, más generoso, más complaciente, más feliz, es donde a partir de ahí podemos empezar a trabajar en la meditación profunda. Trabajar en el ahora y trabajar en la conciencia. Porque es importante explicar lo siguiente. En este estado de mindset, el que tenemos, nosotros casi nunca hemos empezado por un acto de conciencia. No, es como boom, 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 boom. En el nuevo estado de mindset, que se puede crear, se puede modificar, se puede cultivar, se puede entrenar, se puede trabajar con él, además de eso, hay que incorporar el estado de conciencia. Pero como el estado de conciencia es un poco peculiar, a veces de entender, lo que se propone es empezar a trabajar en ese nuevo estado de cómo está mi mente, trabajar en esta mente nueva, y cuando ya empiezas a sentir que estás modificando cosas, añadirle el estado de conciencia, o lo que es la conciencia, la presencia, el ahora. Y en lugar de ponerlo al final, lo ponemos lo primero. Nosotros no vemos el mundo, sino que hacemos representaciones internas de nosotros mismos, de los demás y del mundo. Esto es buenísimo. Nosotros no vemos el mundo tal y como es, sino que hacemos representaciones internas de nosotros mismos, de los demás y del mundo. Y de ahí podemos entender, por ejemplo, cuando hacemos representaciones o valoraciones de los demás y del mundo, cuando estamos enjuiciando o valorando o opinando sobre otra persona, o incluso sin haberla conocido, estamos haciendo no, porque ese es así, porque ese es mala persona, porque ese tal. Suele ser siempre negativo, casi nunca en positivo. Algunas veces en positivo, pero siempre en negativo, o casi siempre. De repente, pues un mes después, una semana después, o a veces hasta horas después, esto es más raro, pero a veces ocurre, cambiamos totalmente de opinión y vemos que esa persona también nos gusta. Esto no quiere decir que lo correcto sea uno o otro. Lo que quiere decir es un ejemplo clarísimo de cómo nosotros no vemos la realidad, sino vemos la realidad a través de lo que sentimos, de nuestros estados mentales, de nuestras representaciones internas. Es más, no solamente hacia los demás, sino qué piensas o qué pensamos de cada uno. ¿Qué pienso de mí? ¿Cómo me veo? ¿Cómo me observo? Cosas así. Seguimos. Y desde ese lugar de reconocimiento, desde ese lugar de eso nuevamente, podemos comenzar a preguntarnos: ¿qué me limita? ¿Qué me está limitando? ¿Qué creencias creo que tengo y que ni siquiera sé que tengo me impiden acercarme a la felicidad, al entusiasmo, a la alegría y a la serenidad?
¿Qué nos está diciendo esto? Una vez hemos reconocido que nosotros no vemos la realidad como es, sino a través de nuestros estados mentales, de nuestras percepciones emocionales, pensamientos y todas esas cosas, podemos, una vez que llegamos a esa conclusión, podemos empezar a preguntarnos qué me limita, qué cosas me impiden crecer, por qué me ocurre esto, de dónde sale esta idea así de que cada vez que veo a una persona vestida así la estoy etiquetando así, ¿por qué? Desde ahí podemos empezar a trabajar. Y así tenemos, por ejemplo, la certeza rotunda de que vivimos en un universo, entorno hostil. Siempre hay algo mejor fuera de nosotros, incluso personalmente, hasta geográficamente. Ahora pongo un ejemplo. Siempre hay algún lugar mejor fuera de donde estamos. O sea, o esa frase que tenemos tan manidas de ver, que son las siguientes. Te levantas por la mañana y dices, bueno, a ver, hoy me he levantado súper bien, a ver quién es el cabrón que viene y me jode el día. Esas son frases condenatorias. El ejemplo que os quiero poner, que tiene que ver con esta frase, que dice, si tenemos la certeza rotunda de que vivimos en un universo que creemos que es hostil, siempre hay algo fuera de nosotros que es mejor. La frase, yo la tengo en mi caso, o sea, yo llevo como 20 años que voy de aquí para allá, o sea, Estados Unidos, España. Yo que tengo a mi familia de amigos agotados literalmente los he agotado, ya no, pero los he agotado, acerca de cuando estoy aquí y estoy en estado que no me aguanto, todo lo bueno que es América. Fantástica América, Estados Unidos, Silicon Valley, la maravilla, bomba, allí atan los perros con longanizas, coges así, el dinero cae del árbol, la gente se va al servicio, increíble. Y a la vuelta, lo contrario. Allí no hay quien viva, parece que no, pero está lleno de normas, si quiero fumar me tengo que esconder, porque no sé qué, bueno, todas esas cosas. Eso es un ejemplo clarísimo de lo que os acabo de contar. Y luego está ese estado mental, que tiene que ver, que creo que ahora lo explico un poquito más abajo, el de la autocondena. Porque como he dicho antes, acordaros, el estado de mindset donde todo lo que pensamos o hacemos, sobre todo pensamos la emoción, el sentimiento, producto del pensamiento, aunque producto de la mente, sin conciencia, es energía que lanzamos y eso nos lo trae. Entonces, cuando tú te levantas y dices, qué bien, qué día más bueno, hoy he desayunado me encuentro súper bien, súper alegre, vamos a ver quién viene hoy y me jode el día. Te aseguro que ese día te aparece no uno, te aparecen 40 elementos que te joden el día. Entonces, ¿qué nos dice esta charla sobre esto? Nos dice lo siguiente: pensar así es un error absoluto, es brutal, porque el cerebro, la emoción y el sentimiento y las energías que ellos emiten ya quedan condicionadas en ese pensamiento. Hasta Krishnamurti lo dice, efectivamente, y lo dice de la siguiente manera. Error, porque es un error absoluto, es brutal, porque ya acabamos de condicionar todo nuestro pensamiento, generar la idea, estamos llamando a que ocurra ese hecho en sí. Y esto es un gran error, y lo dice hasta Krishnamurti, que está muy lejos de muchos de estos coaches que existen ahora, como Mariano Alonso, como Krishnamurti, Edgar Tolle, Dispenza, o algunos otros que son como más, digamos, prácticos y menos espirituales, o menos búsqueda. Para mí el más radical de todos es Krishnamurti, muy radical comparado con todos los demás. Para mí esa es la esencia. Pero bueno, lo repito, lo dice Krishnamurti y lo dice al hablar del miedo, cómo salirnos del miedo. Y una de las cosas que dice, que es increíble, que esto hasta lo han estudiado ya la neurociencia, la nueva psicología positiva, cuando te surja ese miedo, no lo nombres, no lo etiquetes, lo has visto, pero no le pongas nombre. No le digas envidia, no le digas celos, no le digas rabia, no le digas rencor, no le digas nada. Cuando tengas ese pensamiento negativo que te ha surgido, no le des voz, y menos palabras, menos lo etiquetes. O sea, auséntate de eso. ¿Lo ves? Y ni lo nombres. Y esto es lo que dice. Por eso dice que es un error esos pensamientos así que nos llevan hacia el desastre o la infelicidad. Repito, hacer esto es un error brutal porque el cerebro, la emoción, el sentimiento y las energías que ellos emiten ya quedan condicionadas por este pensamiento. Hasta Krishnamurti lo dice.
No nombrarlo cuando lo ves o sientes, no traerlo a tu realidad, porque al traerlo sucede, y sucede porque lo crees. Nuestros juicios, seguimos, porque son juicios, no son nuestra realidad, son la expresión de una percepción, de un mindset de prejuicios. Nuestros juicios van de la mano de prejuicios, porque para haber un juicio tiene que haber un prejuicio. También es una cadena que no tiene fin. Pero bueno, nuestros juicios, porque son juicios, no son nuestra realidad. Son la expresión de una percepción, de un mindset de prejuicios. La visualización, estos ejercicios que estoy haciendo y que os he hecho algunos, tengo hoy puestos, perdonad, 2, el de la arena y el de los ojos. El uso de la imaginación, recreando ideas, entornos positivos, tienen un impacto absoluto en el cerebro. Todo tiene impacto en el cerebro. Es cuestión de elegir el qué. Ese es nuestro poder. La visualización, el uso de la imaginación, yo voy a hablar sobre todo de la visualización porque hago ejercicios de visualización, tiene un impacto positivo en el cerebro. Pero aquí vamos a dar una vueltita de tuerca a la cosa. No... Está bien, pero no seamos jaimitos, o sea, voy a visualizarme que soy una princesa en un país de hadas y que entonces viene Peter Pan y me... A ver, eso como ejercicio relajante de creatividad está fantástico. Es más, si te pones a pensar, es que es como una película. No, lo que hablamos son de ejercicios de visualizaciones de otro carácter, de otro nivel. ¿Y qué es importante de esto? Tienen impacto en el cerebro. ¿Qué significa? Que se nos graban, que se nos quedan ahí, creando un nuevo mindset, un nuevo estado mental. El estado mental mindset es importante entenderlo no como un cambio de cromos, sino como un continuo cambio. Es como que es el ahora, y ir incorporando cosas nuevas que uno ha descubierto. ¿Y qué ocurre? Que esas visualizaciones que las recomienda él, que se recomiendan aquí, y que os recomiendo, y esos estados de imaginación, se graban porque el cerebro lo graba todo, la mente lo graba todo. No disgrega entre esa energía entre negativa y positiva. Lo que pasa es que como que ya hemos llegado al momento de darnos cuenta de conciencia de que esa energía, digamos, usada del lado A, que no nos ha gustado y nos trae mucho dolor y mucha insatisfacción, la podemos aplicar en el lado B. ¿Cómo? Aplicándole los mismos sistemas, las mismas cosas que hemos hecho, la misma energía o intención que hemos hecho en el lado A, hacerla en el B. Solo significa que lo que nos aporta el B es mucho más saludable. Bienestar. El estatus, por ejemplo, el reconocimiento y la seguridad son limitantes, porque al emprender algo nuevo sientes el miedo de poner en riesgo eso que ya tienes. Repito, porque ya sabéis, hazte rico en 10 minutos, haz que todos te sigan y te quieran, que te digan sí. El otro día lo hice en un vídeo, o sea, cómo conseguir que te digan siempre que sí. Lo mejor sistema para que te digan siempre que sí es trabajar para Google o Facebook o Instagram o TikTok. Eso ganan, no tener dudas. Pero bueno, más allá de la broma, la frase dice: el estatus, el reconocimiento y la seguridad son limitantes. Estatus, bufa. Reconocimiento, bufa. Seguridad, bufa. Son limitantes. ¿Por qué? Porque al emprender algo nuevo, sientes que pones en riesgo eso que ya tienes. Porque claro, ya tengo estatus. Me lo he ganado. Y ahora me vienen con ideas nuevas o tengo... Ya, pero si ya tengo estatus y sí pongo en riesgo mi estatus por aplicar este cambiete, pues no, me quedo como estoy. Y lo mismo con el reconocimiento, y lo mismo con la seguridad. ¿Para qué? ¿Para qué ya? Si ya está todo. Y son limitantes porque al emprender algo nuevo sientes el miedo de poner en riesgo lo que tienes. Y que, por cierto, ya no depende de ti, es que nunca ha dependido de ti. Y además, no dura porque todo cambia, porque no depende de nosotros, porque depende de la opinión de los otros. Incluso cuando lo tenemos, el estatus, el reconocimiento y la seguridad es una fábula. Es una fábula que si te ha llegado de manera, llamémosla, inocente, no lo has buscado, bueno, pues le quitarás importancia a eso. Pero si lo has buscado, y yo sé que es una cosa que genera mucho apego, tú te crees, lo quieres proteger, pero es que ya no depende de ti.
depende de otros, depende de que otro, quien sea, haga un comentario tuyo o te pillen un día en una foto o cualquier rollo y se te desmonta el chiringuito. Y la seguridad yo ni la cuento. Hay gente que se cree que está siempre segura, es fina y segura como la sepultura. Como la sepultura no hay nada, porque es fijo. Pero la seguridad, si esto cambia, que no únicamente cambia, todo cambia. En fin. Krishnamurti también habla de esto. Y los dos últimos puntos. No hay que creerse nada, hay que verificarlo. ¿Y qué significa esto? Dice, no preocuparos los que sois o somos religiosos, decimos religiosos me refiero que creemos en algo más, decir, no, pero hay que creer, pues sí y no, sí y no. Verificarlo, en lugar de creerlo, es experimentar, sentir que estas cosas que estás haciendo nuevas funcionan. Te están dando, porque tú has conseguido un estado mental nuevo. No es creer por creer. Creo en Dios, creo en Dios, creo en Dios. Y no me digas que no existe Dios porque Dios existe. Pues para ti existe, para mí no, o para el otro no, o para el otro sí. O se llamará, yo que sé, Arturo, o se llamará Ronaldo, o se llamará Ratzinger, o se llamará Ibalarabi, o Buda, lo que queráis. O el indio Guatamoki, quien queráis. No, yo ahí no entro. Pero no hay que creer y hay que verificar, significa lo que significa. Que si pongo en marcha algo, tengo que sentirlo. Tengo que experimentarlo. Si eso estoy contando, que yo medito, que hago visualizaciones, que eso relaja, que hay ejercicios para, y no los ponéis en práctica, y digo, creerlo no, creerlo los cojones, a mí no me creáis, hacerlo vosotros y sentirlo. Hay que sentir las cosas, es decir, verificarlas. Y el último, y sigue, y fracasa. Y los que te llamen fracasado o fracasada, ignóralos y sigue, porque es ahí donde está el camino de esa búsqueda personal, de ese encuentro con uno mismo y de ese cambio en el mindset, en nuestro estado mental. Bueno, chiquitos, os dejo con este vídeo de hoy. Me he atascado un poquito en algunas cosas, en eso de explicar la mente, el pensamiento, las emociones y los sentimientos. Ahora ya la tengo clara la secuencia. Acordaros que es así. Mente, pensamientos, emociones y sentimientos. Las emociones van antes que los sentimientos y son más cortas. Bueno, pues a ponernos en marcha con el nuevo mindset que nos va a dar muchas alegrías. Un saludote. Hasta mañana.